Era octubre de hace 5 años. Tenía 22 años. Acababa de mudarme a un departamento antiguo cerca de la ciudad, en una calle que nadie parece recordar bien. El lugar era barato, demasiado barato, pero después de meses buscando, no tuve más opción que alquilarlo. El dueño me dijo que la anterior inquilina se había ido deprisa, dejando algunas cosas atrás. No me preocupé mucho en ese momento. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de invitados que usaría como estudio, encontré un armario de madera oscuro en un rincón, tapado con telas rojas. Al abrirlo, dentro había una tabla rectangular de madera maciza, con letras del abecedario, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no, grabadas a mano. Junto a ella, una pequeña plancheta de cristal con un borde rojo en el centro. Era una tabla Ouija, antigua, con marcas de uso y un olor a madera vieja. Mis amigos siempre habían hablado de estas cosas como una tontería, un juego para adolescentes. Yo nunca había creído en lo paranormal, así que pensé que podía ser divertido invitar a algunos compañeros a pasar la noche y a probarla. Llamé a Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, a su novia Valentina y a Ana, una amiga que siempre había estado interesada en lo oculto. Ellos aceptaron de inmediato. El viernes siguiente nos reunimos en mi apartamento. Encendimos algunas velas más por ambiente que por otra cosa. Apagamos las luces principales y colocamos la tabla sobre una mesa cubierta con paños negros. Ana nos advirtió que debíamos establecer reglas, nunca jugar solos y nunca insultar a las entidades, siempre despedirnos al final. Nos reímos un poco, pero lo tomamos en serio. Colocamos nuestros dedos ligeramente sobre la plaqueta. Carlos fue el primero en preguntar: ¿hay alguien ahí? Pasaron algunos minutos en silencio, mientras escuchábamos el viento azotar en las paredes del viejo edificio. De repente, la plaqueta se movió lentamente hacia la palabra sí. Todos nos miramos, sorprendidos. Podía haber sido el movimiento de alguno de nosotros, pero la sensación era diferente. Era como si alguien estuviera empujando desde abajo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Valentina, con la voz un poco más baja. La plancheta se desplazó por las letras M, A, R y A. ¿Cuántos años tenías cuando moriste? 2, 7. ¿Por qué estás aquí? La plancheta se detuvo en sí. Luego se movió hasta las letras de nuevo. P, E, R, D, O, N, formando la palabra perdón. Ana se puso un poco más nerviosa. Debemos preguntarle si necesita algo, dijo. Pero antes de que pudiera seguir, la plancheta comenzó a moverse rápidamente, tan rápido que teníamos dificultades para seguirla, formando rápidamente las palabras: no juegues más. Carlos rió. Claro, ahora nos avisas después de empezar, dijo. Vamos a preguntarle una cosa más. Pero en ese momento, las velas comenzaron a parpadear violentamente. La temperatura en la habitación bajó tanto que podíamos ver nuestro aliento. La plancheta se estrelló contra el borde de la tabla con un ruido estremecedor, y la luz eléctrica de toda la casa se apagó. Pasaron unos segundos de oscuridad total, hasta que encendimos el celular. La tabla seguía en su lugar, pero la plancheta había roto el borde rojo, y en el cristal aparecía una mancha oscura, como de líquido vital seca. Valentina quiso irse de inmediatamente. Los demás también. Estábamos alterados. Así que guardamos la tabla en el armario y terminamos la noche tomando café y tratando de reírnos del susto. Pero en mi interior sentía que algo no estaba bien. Al día siguiente empecé a notar cosas raras. En la mañana encontré rastros de huellas pequeñas en el suelo del estudio, como de una mujer descalza. Pero no había nadie más en el departamento. Mis cosas estaban cambiadas de lugar, el cepillo de dientes en el baño, los libros en la estantería, incluso la ropa en el armario. Una noche, mientras dormía, escuché un susurro en la habitación. Abrí los ojos y vi una figura oscura en la esquina, cerca de la puerta del estudio. Tenía el pelo largo y oscuro,
Vestía un vestido antiguo de color oscuro. Se quedó ahí unos segundos. Luego desapareció cuando intenté encender la luz. Le conté a Carlos que había visto eso, pero me dijo que debía estar estresado por el trabajo y que el departamento antiguo debía estar jugando con mi imaginación. Pero la situación empeoró. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Veía a una mujer con la cara destrozada, gritando palabras que no entendía, mientras algo oscuro la arrastraba hacia abajo. Y en las mañanas me despertaba con moretones en los brazos y las piernas, como si alguien me hubiera agarrado con fuerzas. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Ana. Su voz estaba rota por el llanto. Carlos, Carlos está en el hospital, me dijo. Se cayó en las escaleras de su casa, pero dice que alguien lo empujó. Dice que vio a una mujer con el pelo largo detrás de él. Corrí al hospital. Carlos tenía una pierna rota y varias contusiones. Cuando llegué, me miró con ojos llenos de miedo. La tabla, susurró. La mujer de la tabla está aquí. Me dijo que no habíamos escuchado su advertencia. Decidí que tenía que buscar la verdad sobre esta tabla y sobre María. Fui a la oficina del dueño del departamento y le pregunté sobre la anterior inquilina. Al principio no quiso decirme nada, pero después de insistir, me contó la historia. Hace 30 años, en ese mismo departamento, vivía una mujer llamada María González. Tenía 27 años. Era maestra y estaba a punto de casarse, pero unos meses antes de la boda, su prometido la dejó por otra mujer. María se hundió en la depresión y, según los vecinos de ese entonces, empezó a usar una tabla Ouija para intentar comunicarse con su abuela fallecida, buscando consuelo. Un día, sus vecinos escucharon gritos provenientes de su departamento. Cuando la policía llegó, la encontraron muerta en el cuarto de invitados, con la tabla Ouija frente a ella. La causa del fallecimiento nunca se determinó con certeza. Los informes decían que había sufrido una parálisis cardíaca súbita, pero habían moretones en su cuerpo, como si alguien la hubiera golpeado, y en la pared había escrito algunas palabras con lo que parecía ser su líquido vital. La palabra decía, perdón. Después de eso, varias personas habían alquilado el departamento, pero de todas esas personas, se iban de repentemente sin ninguna explicación, contando historias de ruidos extraños, figuras en las paredes, que escuchaban bullas, que alguien los tocaba, como si sombras, luces en la oscuridad. El dueño nunca decía nada de eso, para poder alquilarlo. Me sentí helado. Habíamos despertado algo que había estado dormido durante años, algo que estaba ligado a la muerte de María. Esa noche, volví al departamento con la intención de sacar la tabla y quemarla, pero cuando abrí el armario, la tabla no estaba ahí. Busqué por toda la casa, pero no la encontré. De repente, escuché un ruido suave procedente del salón. Cuando llegué allí, la tabla estaba colocada en el centro de la mesa, con las velas encendidas a su alrededor. La plancheta estaba en la palabra sí, y el borde rojo, que había estado roto, ahora parecía intacto, brillando con una luz roja extraña. La puerta de la sala se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. La temperatura bajó drásticamente y en la penumbra vi aparecer la figura de María. Esta vez podía verla con claridad. Tenía la cara pálida y los ojos vacíos llenos de dolor. La plancheta comenzó a moverse sola, sin que nadie tocara la tabla, formando la siguiente palabra: tuviste que hacerlo. No entiendo, dije, con la voz temblando. ¿Qué quieres de mí? La figura se acercó un poco más y pude escuchar su voz, como si un susurro. Me prometiste que me ayudarías, que me conseguirías el perdón que busco, pero tú te reíste de mí. Todos se burlaron de mí. La plancheta siguió moviéndose, escribiendo la palabra pago. De repente, sentí unas manos frías agarrarme los brazos, tan fríos como el hielo, y intenté librarme, pero no podía moverme. La figura de María se inclinó hacia mí, y con sus ojos vi algo más que el dolor, una rabia intensa, una sed de venganza.
Justo en ese momento, escuché golpes fuertes en la puerta principal. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Soy Valentina. Los brazos fríos me soltaron y la figura de María desapareció. La puerta del salón se abrió sola. La tabla se volvió a caer al suelo, rompiéndose en varias partes. Valentina entró corriendo, seguida de un policía que ella había llamado cuando no le respondía el celular. Ella me contó que Ana también había tenido problemas, había visto la misma mujer en su casa y había decidido buscarme para ver si estaba bien. Habíamos estado a punto de ser los siguientes en pagar por haber despertado a María. Al día siguiente, con la ayuda de un sacerdote que conocía el padre de Valentina, realizamos una ceremonia de limpieza en el departamento. Recogimos los restos de la tabla y los quemamos en un lugar fuera de la ciudad, mientras el sacerdote rezaba para que el alma de María encuentre la paz. Carlos se recuperó, aunque nunca quiso volver a hablar de la tabla. Ana se mudó de la ciudad y yo también dejé ese departamento lo antes posible. Nunca volví a ver la figura de María, pero a veces, cuando estoy sola en la oscuridad, escucho un susurro que dice, perdón, y me acuerdo de lo fácil que es despertar fuerzas que no conocemos. Ahora, 5 años después, estoy contando esta historia porque sé que la tabla no fue la única. He investigado y he descubierto que María tenía varias copias de ese mismo diseño, hechas por ella misma, cuando estaba intentando comunicarse con su abuela. No sé cuántas más hay por ahí, esperando a que alguien lo use. Si alguna vez encuentras una tabla Ouija antigua, no la toques, no la uses, porque nunca sabes qué hay al otro lado, ni qué puede pasar si decides jugar con ella.